Tenemos con nosotros a Francisco Cabrera, un experimentado hombre que ha estado trabajando por todo el mundo como analista, economista, alto conocedor, dado que estuvo en la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria del proyecto Chira-Soria y sus características. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Está con nosotros también Samuel Acosta, activista que ha estado trabajando y defendiendo la Isla del Hierro, y relacionado y máximo conocedor quizás de lo que es el proyecto o lo que es ya la ejecución de Corona del Viento. Buenas noches a todos, en particular a aquellos que pueden estar viendo esto y que de buena voluntad son partidarios de este proyecto. Y yo, más que empezar de adelante para atrás, voy a empezar de atrás adelante. Vamos a suponer que Chira-Soria ya estuviera construida, es decir, la inauguramos ayer, hoy está ya funcionando en pleno. ¿Qué sucedería, por ejemplo, esta noche? Vamos a suponer que esta noche fuera una noche ventosa. ¿Qué es lo que se pretende con Chira-Soria? Pues lo que se pretende, como está planteado, es que si esta noche fuera una noche ventosa, parte o toda la electricidad que las turbinas eólicas produjeran se utilizaran para bombear agua hacia Chira, para que mañana, en las horas diurnas, turbinarla y producir electricidad para verterla a la red. Pero esta noche, mientras estuviéramos bombeando agua hacia Chira, la electricidad que estaríamos consumiendo a esta hora sería la electricidad que vendría de Unelco, de los ciclos combinados. Porque esta idea, este proyecto, se le ocurrió precisamente a Unelco para salvar sus ciclos combinados. Lo normal es que si tuviéramos esta noche una noche ventosa, una noche en que la potencia eólica superara el consumo de la isla, cosa que nunca ha sucedido, porque el consumo nocturno en horas valles de esta isla están en el entorno de 250 megavatios y hasta el momento jamás se ha superado esa potencia en red de origen eólico. Lo que tendríamos que hacer, si tenemos viento, es muy sencillo. Sería poner las máquinas, los ciclos combinados de Unelco en mínimo. Ya que tenemos viento, ¿qué hacemos consumiendo energía fósil? Pero es que eso no se puede hacer. Los ciclos combinados trabajan a 220 megavatios y no se pueden poner a 200, ni a 150, ni a 180, porque se podrían poner, pero a un coste energético enorme, porque habría que hacer funcionar las turbinas en ciclo abierto. Pues precisamente Unelco ideó este proyecto para que esto no saliera a relucir. Que el problema para maximizar la penetración de energías renovables en esta isla y en las demás del archipiélago es precisamente la falta de adecuación de los ciclos térmicos de Unelco para ese objetivo. De hecho, el parque de generación térmico de Unelco es lo contrario a aquel parque que tendríamos que tener para facilitar esa penetración. Entonces Unelco ideó este proyecto y se lo vendió a la clase política. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que iba a servir para aumentar la penetración de renovables. Unelco le vendió la burra a la clase política de que venía con un proyecto para ellos facturar menos electricidad. Y curiosamente, la clase política de todos los colores se lo tragó. Y entrando ya más en un análisis técnico, lo que requiere Gran Canaria en este momento para pasar de ese entorno al 18% de penetración de renovables que tuvimos el año pasado en balanza anual, es decir, que la electricidad que consumimos en esta isla el año pasado de origen renovable era solamente el 18%. Para ponerlo en contexto, en la península es casi el 50%. Es decir, nosotros podemos producir la electricidad eólica y fotovoltaica más barata de Europa
tenemos la electricidad fósil más cara de Europa, porque es la única en una gran unidad que se produce quemando hidrocarburos, y a pesar de eso, a pesar de tener la electricidad renovable más barata y la térmica más cara, tenemos grados de penetración de la renovable que son las terceras partes de la que existe en la España continental. Es un fracaso social de Canarias. En este momento, para ir incrementando eso hasta llegar no al 18, no al 50, hasta en el entorno del 60%, aquí no hay que almacenar nada. Aquí lo que hay que tener es equipos térmicos, que cuando tenemos electricidad fotovoltaica o electricidad eólica, se pongan en mínimo. Y que esos equipos térmicos acompañen las fluctuaciones, en muchos casos fluctuaciones epilépticas, de la producción eólica o de la producción fotovoltaica. ¿Nos inventaríamos algo con eso? No. Ya hay unidades de consumo eléctrico, islas, donde eso se ha conseguido. Sin ir más lejos, la isla de Bonaire, en las Antillas Neerlandesas. Allí, sin sistemas de almacenamiento, han conseguido tener penetraciones del orden del 60%. Para eso, lo único que hace falta es una planta de generación diseñada para maximizar la penetración de renovables, una planta de generación fotovoltaica y eólica adecuada y un pequeño pack de baterías que permita el tiempo necesario para que los equipos térmicos entren en funcionamiento. Equipos térmicos que tienen que ser modulares, con unos mínimos técnicos muy pequeños. El mínimo técnico es a la capacidad mínima que debe funcionar una unidad de generación en condiciones racionales. Por eso los ciclos combinados que tenemos aquí tienen unos mínimos técnicos de 220 megavatios. Un disparate, es decir, casi el consumo valle de la isla. Y de ahí no pueden bajar. Entonces, si tuviéramos una planta flexible, modular y rápida, pues no nos haría falta almacenar nada. Cuando llegáramos al 60% de penetración, que tardarán varios años, si queremos seguir aumentando ese grado de penetración, pasar del 60 al 70, al 80, al 100, ya nos podríamos plantear qué sistemas de almacenamiento son los adecuados. Pero ese horizonte está a bastantes años de vista. Y el paradigma de los almacenamientos eléctricos está cambiando por momentos, máxime cuando hay una coincidencia global en que las renovables van a jugar el papel fundamental en el abastecimiento energético del planeta. Y como eso va a requerir sistemas de almacenamiento, y no todo el mundo tiene un Chira-Soria, pues los sistemas de almacenamiento se están desarrollando, no para Gran Canaria, sino para una demanda global. Y como bien apuntaba Carlos Benítez en un análisis que vi hace poco, si Gran Canaria necesita Chira-Soria para alcanzar el 50% que en el proyecto de esa central hidroeléctrica se dice, ¿dónde está el Chira-Soria de Lanzarote-Fuerteventura? Que es un sistema eléctrico único, porque allí no tienen ni Chira ni tienen Soria y pretenden alcanzar el mismo grado de penetración que nosotros, porque en Lanzarote-Fuerteventura lo pueden hacer porque tienen equipos de generación térmico adecuados y no tienen ciclos combinados. Pero en Tenerife están como aquí y tampoco tienen un Chira-Soria y supongo que también querrán tener el mismo grado de penetración de las renovables que en Gran Canaria. En definitiva, que este es un proyecto, tú me decías que se va a quedar obsoleto. No es que se vaya a quedar obsoleto, es que es un proyecto inútil. UNELCO ha conseguido su objetivo, que llevemos 15 años y lo que nos queda mirando para el barranco de Arguineguín, mirando para Chira, para que no miremos a sus calderas, que es donde está el problema. Entonces compartes con nosotros en que Chira-Soria es absolutamente innecesaria y que el primer objetivo es eliminar los ciclos combinados y trabajar sobre un modelo distribuido. Los ciclos combinados, UNELCO funciona bajo un sistema que se llama de costes reconocidos. Es decir, UNELCO
tenga el coste que tenga, tiene un beneficio garantizado, ellos presentan unos costes de operación, de amortización, se les aceptan y tiran para adelante, ¿no? Las amortizaciones de esos equipos, sobre todo el del combinado 1, supongo que el ciclo combinado 2 también, ya prácticamente lo hemos pagado. Es decir, los consumidores de electricidad de toda España pagan esos costes reconocidos. Y entre esos costes reconocidos están las amortizaciones. Con lo cual, esos ciclos combinados ya probablemente los hemos pagado, los consumidores de electricidad. Con lo cual, sin coste, prácticamente sin coste, pues se le dice a Enel, mire, retire usted los ciclos combinados y de acuerdo a la planificación energética de Canarias, que esta vez la va a hacer el gobierno de Canarias y no ustedes, pues me pone usted los equipos de generación térmica necesarios para yo maximizar la penetración de renovables, pero con un fundamento económico, y es que el coste variable de la generación térmica de UNELCO, que obviamente los pagamos, el coste, solamente el coste variable, sin contar los costes fijos, fundamentalmente la amortización, solamente el coste variable por megavatio hora es más que el coste que se le paga al productor fotovoltaico y al productor eólico. Entonces lo normal es que cuando hay viento o hay fotovoltaica, cuando hay energía eólica o energía fotovoltaica, lo normal es que consumamos esa energía eólica o fotovoltaica y le sigamos pagando los costes fijos al generador térmico, pero no los costes variables, porque es que es más lo que vamos a pagar simplemente por los hidrocarburos que consumen esos ciclos que lo que le pagamos al productor de electricidad fotovoltaica o eólica. Es una aberración que ha conducido a que Canarias todos los años, una cosa que no mucha gente conoce, reciba más de 1.000 millones o en torno a 1.000 millones de euros todos los años para subvencionar nuestro consumo de electricidad fósil, porque este sistema es tan disparatado. Yo ahora la electricidad que tengo en esta habitación es electricidad de origen fósil, que está generada en las calderas, en las máquinas de UNELCO. Y por cada kilovatio hora que yo estoy consumiendo, más o menos el sistema me paga a mí una subvención de 17 céntimos. Si yo ahora hiciera lo que han hecho ya muchos amigos, me aislara de la red, pusiera paneles fotovoltaicos y baterías, y dejara de consumir electricidad, dejaría de recibir la subvención. Es decir, que aquí se subvenciona al que consume electricidad fósil, pero curiosamente al que se aísla de la red y dice, mira, ya yo no contamino, no dependo del sistema, pues ya no te damos subvención. Así funciona esto. Ok. Samuel, ¿qué nos cuentas de la historia de Corona del Viento? Hola, antes que nada, buenas noches a todos y gracias por esta invitación al debate, ¿no? Yo me puse en contacto con la plataforma hace unos cuantos días porque veíamos muchas similitudes en la implantación del proyecto Girasoria con el caso de Corona del Viento, ¿no? Nosotros conocemos el proyecto con cierta profundidad de Corona del Viento en el año 2008 por el señor Pierna Vieja del ITC, ¿no? Él, en el 2008 nos decía que el ITC estaba estudiando pues, instalar en el Hierro este sistema que nos garantizaría siempre el 100% de renovables, ¿no? De hecho, yo creo que ya en esa fecha él hablaba del año 2010 como el año en el que el 100% de la energía de la isla de Hierro sería renovable. Esto sería a un costo prácticamente ínfimo. Incluso decía que la energía en el Hierro sería de lo más barato que podíamos tener en Canarias y a nivel mundial, ¿no? También decían que la patente del proyecto Corona del Viento se vendería y saldría, digamos, también un recurso económico por ahí, que sería vender la idea y que esta idea sería extrapolable a toda Canarias, ¿no? Yo quisiera también, antes de todo esto, ¿no? Porque todo eso fue, sobre todo, una campaña importante de propaganda que se hizo en el momento, a la vista está, en las fechas que estamos y el porcentaje que tenemos y la realidad que hemos vivido, ¿no? Yo quisiera, antes de hablar de esto, exponerles el escenario del Hierro, ¿no? En el Hierro están, antes de que se instalase Corona del Viento, la central térmica más cara del Estado, que es Llanos Blancos, ¿no? La central de Llanos Blancos. Y una vez se crea Corona del Viento se convierte en la central térmica, en la central, en este caso renovables, entre comillas, ¿no? Más cara también, y la central de generación más cara del Estado. Con lo cual tenemos las dos centrales más caras de todo el Estado, ¿no? Aparte de eso, la producción de agua en Canarias, los sitios donde más caro es la producción de agua
es Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, siendo El Hierro la más cara de todas. Y donde hay mayor pérdidas de agua en la red de toda Canarias es en El Hierro, que supera el 60%. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí no hay ninguna planificación energética. Aquí lo que ha habido es un proyecto, que como decía antes el compañero, estos proyectos normalmente vienen de multinacionales, en este caso en su tiempo fue Unelco y ahora es Endesa, ¿no? Había un proyecto que se quería instalar aquí, sobre todo un experimento que planteaba Ricardo Melchor, que fue el que lo trajo al Hierro, y Tomás Parón, que ambos dos no solo, digamos, gobernaban los cabildos, sino también eran los que controlaban Endesa, ¿no? Y el Hierro ya desde ese tiempo tenía un reconocimiento, sobre todo por ser reserva de la biosfera, porque había apostado en un inicio por el desarrollo sostenible. Era el marco, digamos, donde se podía justificar la gran inversión, en teoría, dentro de ese proyecto de sostenibilidad para la isla, ¿no? Nosotros al principio, siempre digo, nos pareció ideal, o sea, a ti te dicen una isla como el Hierro iba a tener el 100% de su energía renovable prácticamente gratis y en manos de un porcentaje bastante elevado de la administración pública, no podíamos ponerle ningún tipo de objeción, ¿no? Nos parecía ideal y creo que cualquier sitio lo diría igual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros empezamos a preguntar sobre el proyecto y a pedir información tanto de carácter técnico como de carácter financiero y nos reuníamos con el Cabildo y con el señor Pennavías y con todo el mundo, nadie nos daba ningún tipo de información. Cuando empezamos a ver la afección que había en los espacios naturales protegidos, porque Corona del Viento afecta a 2 espacios naturales protegidos y una zona arqueológica, esta gente decía, mira, esto, bueno, que haya un impacto importante, esto va a repercutir en la economía de la isla, ya que tendríamos energía 100% renovable y, de hecho, la vamos a declarar de interés general para que no tenga ningún problema legal a la hora de la construcción, ¿no? Cuando nosotros simulamos Corona del Viento, nos dimos cuenta que realmente eso no iba a ser 100% renovable. De hecho, los porcentajes iban a ser bastante bajos, ¿no? Intentamos hacer una batería de reuniones, ¿no? con varios expertos y, curiosamente, en ese tiempo nos reunimos con Santiago Marín de Red Eléctrica, le hicimos un montón de preguntas sobre este tema y él siempre nos hablaba de algo interesante, ¿no? Decía, mira, el futuro está en las baterías. Decía, mira, estos sistemas, bueno, aquí en el Hierro pues viene un dinero y prácticamente, como se suele decir, a caballo regalado no se mira dientes, esto va a venir para aquí, para el Hierro, pero el futuro está en las baterías. La tecnología va a avanzar de una manera tan importante que estos sistemas son muy caros, son muy costosos, el impacto es muy grande y a lo mejor eso puede crear un retraso en la implantación de las renovables en el Hierro, ¿no? De hecho, esto se dijo públicamente en el año 2011 en la presentación del Plan Energético de la Isla del Hierro. Es importante saber que a día de hoy, teniendo en cuenta lo que antes les he comentado, el escenario que tenemos, ¿no? Corona del Viento se convierte en un factor limitante de la penetración de renovables. Y les voy a explicar por qué. El otro día Pennavías hablaba, el señor Pennavías del ITC hablaba, que islas como el Hierro y La Gomera, con un sistema de baterías, que como suele decir también Roque Calero, que cabe en un pequeño galpón, podíamos tener mayor almacenaje que el que tiene Corona del Viento e incluso una eficiencia mucho mayor. Corona del Viento solo tiene una eficiencia del 50%. Cuando Pennavías dice esto, el escenario de futuro puede ser que de repente nos demos cuenta que con una pequeña nave pongamos baterías para llegar al 100%, pero no se podrían justificar porque Corona del Viento ya tiene un patrimonio neto de 100 millones de euros, apenas aporta un 42%, está participada una cuarta parte por Endesa y hasta ahora, con decirles que el año pasado solo tuvo una penetración del 42% de energía renovable en el Hierro. Eso quiere decir que entre menos renovable penetre en el sistema insular, más se van a beneficiar la central Llanos Blancos que pertenece a Endesa. O sea, a Endesa le sale rentable que Corona del Viento no llega al 100%. Entre menor porcentaje de renovables entre, mayor facturará la central diésel de Llanos Blancos. Pero es que encima Endesa también está dentro. Si hay un porcentaje de renovables, también va digamos, a coger tajada de esto, ¿no? También la explotación de Corona del Viento la lleva Endesa. O sea, Endesa realmente controla el sistema. ¿Pero qué función tiene aquí el Cabildo de Hierro? Porque a mí muchas veces me dice, bueno, por lo menos el Hierro está en manos del Cabildo, ¿no? Chira Soria va a estar en manos de Red Eléctrica. Yo creo que el Cabildo, en el caso del Cabildo del Hierro, es el caballo de Troya, ¿no? De Corona del Viento. ¿Por qué? Porque el Cabildo es el que garantizaba, siendo una institución pública, garantizaba la negociación política, sobre todo para las retribuciones. Las retribuciones que recibe Corona del Viento son tremendas, ¿no? En 4 años amortizan toda la inversión y tienen, en algunos casos, más de 4 veces
la retribución normal que tiene la renovable. De hecho, se habla de la energía que más cara se ha pagado dentro de Estado español en época histórica. Pero supongamos, vamos a poner un escenario que puede pasar en Gran Canaria, a gran escala, habría que analizarlo, ¿no? Si mañana nosotros tenemos la posibilidad de que con un sistema, un avance tecnológico importante, con baterías de potencia, con lo que sea, tengamos el almacenamiento garantizado para la penetración de los renovables, ¿qué pasaría con Corona del Viento, ¿no? O una situación hipotética con Chira-Soria. Bueno, si nosotros analizamos los estatutos de Corona del Viento, dice que en caso de disolución de la sociedad, debido a lo mejor una situación de crisis o que ya queda obsoleta, ¿no? Que ya incluso Ricardo Guerrero decía el otro día que estos sistemas ya quedaban obsoletos, ¿no? Que Corona del Viento era cosa del pasado, también lo decía Vieites, ¿no? Y estos son proyectos que ya son del pasado. Hoy en día la tecnología nos permite otras cosas. Pues, ¿qué pasa en el caso de que nosotros tengamos un sistema que nos garantice el 100% renovable? Hoy en día está en el mercado, que sería por el medio de las baterías y montar plantas fotovoltaicas sumadas al parque eólico, pues que según dicen los estatutos de Corona del Viento, en el caso de que se anule la sociedad se disuelva, el Cabildo, por medio de un fondo de previsión de retribución digamos, de devolución del dinero invertido del resto de accionistas, tanto privados como públicos, en el caso de disolución de la sociedad, tiene que volver a darle ese dinero a los inversores, ¿no? Ese fondo se tiene que crear antes del año 2026, creo, si no me equivoco, y devolver el dinero de inversión tanto a Endesa como el pequeño porcentaje que tiene ITC y el Gobierno de Canarias. Y el Cabildo se queda con la infraestructura que quedaría totalmente obsoleta, que sería un cementerio gigantesco que ha afectado los espacios naturales protegidos y que no sirve ya para otra cosa, que no se podía reconvertir. Y si encima hay una deuda acumulada, la tendría que asumir el Cabildo, con lo cual el Cabildo tendría que ser, tal como está establecido, digamos, el responsable final si no funciona o si existe una alternativa a la implantación de Corona del Viento, tiene que hacerse cargo del mamotreto que puede quedar, como decía antes, que ya hoy se habla obsoleto, ¿no? Cuidado con eso, porque lo que no puede ser que cualquier proyecto de estos limite la penetración de las renovables y llegar al 100%, ¿no? Sí. Dice don Francisco, en la plataforma estamos preocupados por la falta de rigor técnico y de estudios verdaderamente independientes. ¿Qué opinión le merece el papel del ITC en este sentido? Bueno, el ITC en esto ha sido un invitado de última hora y el ITC muchas veces no actúa como una organización independiente, porque no lo es. El ITC, los criterios que tienen los técnicos muy cualificados que tiene el ITC, muchas veces, me lo han dicho a mí personalmente, no tienen la libertad para exponerlo, porque el ITC está a las órdenes del consejero de turno. Entonces ellos pueden tener un criterio técnico X, pero el que se expone y el que transmiten es el que le viene ordenado de arriba. Por eso yo que he estado en esto de Chira-Soria desde el momento de concepción, ya llevo con el asunto ya van para 20 años, lo he puesto sobre la mesa y ahora que me han llamado para que volviera a estos debates, yo propuse el otro día que en principio ha concitado adhesiones de los que son partidarios de este proyecto desde la buena fe, porque hay que decir que hay gente que cree que esto es un proyecto que va a ser de utilidad para Gran Canaria. Y de aquellos que nos oponemos a este proyecto porque consideramos innecesario esa afectación tan brutal que va a recibir la isla. Si no nos quedara más remedio, si fuera condición de vida o muerte, pues mira, tenemos que acometerlo. Pero es que es un proyecto innecesario. Entonces hemos llegado a un entente. Yo propuse crear un crowdfunding para acopiar el dinero y que lo haga la sociedad civil, 150, 200 mil euros, que es lo que yo calculo que podría costar eso, y que una institución independiente, que es una característica que no tiene el ITC, de prestigio y con capacitación técnica, hiciera lo que tenían que haber hecho las instituciones canarias antes de meterse en estos berenjenales, que es un estudio que nos diga cómo se puede maximizar la penetración de renovables en esta isla.
Y esa maximización irá increciendo, porque conforme se vayan produciendo los desarrollos tecnológicos, podremos irnos aproximando hasta el 100% sin que eso signifique un sobrecoste enorme. En este momento, como apuntaba al principio, sin mayores aspavientos, aquí con una red inteligente, lo que todo el mundo denomina una smart grid, un equipo de generación adecuado, podremos llegar a penetración del 60%. Pero para que eso no lo diga yo, ni lo diga Roque, ni lo diga eventualmente el ITC, hay instituciones que podrían venir y desde la independencia y la falta de interés en que salga o no salga el proyecto de Chira-Soria, lo podrían analizar. Claro, yo lo propongo porque sé que ese análisis va a salir en la línea de lo que llevamos discutiendo Roque y yo desde hace muchos años. Es la sustitución del parque de generación de Unelco. Porque además, esa sustitución se podrá hacer con equipos que eventualmente consuman hidrógeno. Como se ha apuntado aquí en varias intervenciones, la carrera por desarrollar pilas electroquímicas o acumuladores electroquímicos, la carrera para desarrollar acumuladores electroquímicos cada vez más eficientes y más baratos está desbocada. Pero lo mismo están desbocados los esfuerzos para la economía del hidrógeno, fundamentalmente para desarrollar electrolizadores de mayor capacidad, porque hasta ahora los electrolizadores que se utilizaban para fabricar hidrógeno, para producir hidrógeno, mejor dicho, eran de muy pequeña potencia, del orden de 100, 150 kilovatios, y con eso no vamos a ningún lado. Y queremos que el vector hidrógeno cumpla una función importante, pues hacen falta electrolizadores más grandes. Y con eso podríamos llegar a grados de penetración de forma económica del 80, del 90 y eventualmente del 100. Para que poner en contexto lo que significa Chira-Soria. Chira-Soria, como pila, no es capaz de almacenar, no llega al 30% del consumo diario de la isla. Es decir, en Chira-Soria no podemos almacenar sino el 30% de lo que Gran Canaria consume. Eso es nada. Es decir, no podemos hacer almacenamientos intrasemanales o intramensuales o intraestacionales. Para que ustedes eso lo pongan en contexto, las reservas hidroeléctricas en la península son 2 meses del consumo peninsular. 2 meses. Si las acumulaciones hidroeléctricas fueran la solución, pues mira, la península lo tendría fácil. Y cuando dicen, no, cumplir el Tratado de Kioto y las emisiones, quien tiene que cumplir con las emisiones a nivel global son los estados. No es Canarias, ni Gran Canaria, ni Valle Seco. Y si es tan fácil el aumentar la penetración de renovables a base de acumulación hidroeléctrica, pues mira, que lo hagan en la península, donde ya tienen 2 meses de posibilidad de acumular electricidad en los embalses ya construidos, tienen las centrales hidroeléctricas funcionando, lo podrían hacer. ¿Por qué no lo hacen? Porque tiene sus dificultades. Y aquí nos venimos a inventar, casi como apuntaban aquí los compañeros, el invento del tebeo. Los que tenemos cierta edad nos acordamos de aquello de los inventos del tebeo, que era invento disparatado. Pues esto también es un invento disparatado. Desalar agua para elevarla a 600 metros en unas obras que no sabemos ni saben, porque cuando Unelco lanzó este proyecto no sabía ni siquiera si esos diques, el dique de Chira, con el de Soria no habría problema porque tiene más capacidad, se llenaría, pero el dique de Chira no está diseñado para cargarse y vaciarse todos los días, estaba diseñado para cargarse lentamente y vaciarse lentamente. 2 o 3 veces cada 3 años, no para estar todo el día lleno. Es decir, ni siquiera esto está estudiado, ni siquiera está garantizado que ese dique no pueda colapsar. Después, por otro lado, para que lo que se bombee de Chira-Soria, de Chira-Soria, de Soria a Chira, esas aguas van a ser agua que prácticamente van a ser lodo, es decir, no son ni bombeables ni turbinables, porque imagínense ustedes que vaciamos Chira a tope, pues claro, al final no está rasegando sino barro. Y aunque se llenara, que bueno, saben ustedes que para que el sistema empiece a funcionar va a estar
varios años llenándose ambas presas, varios años todavía no han calculado porque no han calculado bien la evaporación, pero van a ser varios años llenando Chira y llenando Soria para que haya un cierto nivel de agua y no se bombee el fondo. Pero es que los que somos de esa zona sabemos que cuando Chira se llena, los taludes se desmoronan y aquellos barros hasta que pasan varias semanas o meses y se decantan. Si tú llenas y vacías todos los días Chira, pues al final erosionas las orillas. Mira, yo soy muy optimista con esto porque sé que este proyecto es de un grado de disparate tan alto que jamás se va a ejecutar. Pero UNELCO ya ha conseguido su objetivo. UNELCO ha conseguido el objetivo de en los últimos 15 años tenernos entretenidos con esta cortina de humo, poniéndole trabas a la penetración de renovables, porque aquí no se han podido autorizar más potencia eólica, más potencia fotovoltaica, porque el sistema no lo aguantaba, y el problema que tenía eran las máquinas de UNELCO. Y en lugar de habernos planteado, mira, hay gente que quiere producir electricidad eólica, electricidad fotovoltaica, y no le dan conexión de potencia porque dice que el sistema no lo aguanta. Oye, pues vamos a solucionar el problema que tiene el sistema, que es la planta de generación de UNELCO. No, aquí UNELCO nos ha tenido entretenido con la cortina de humo. No, Chira Soria, si construimos Chira Soria, todos estos problemas desaparecen. Los problemas no desaparecen. Los problemas no desaparecen porque el ROC lo ha analizado en detalle. Chira Soria no va a contribuir sino a aumentar, en el mejor de los casos, un 5, un 10% la penetración de renovables en la isla. Y ese 5 o 10% simplemente con una red inteligente, una smart grid, que no requiere sino software, no requiere ni cambiar ni siquiera las máquinas de UNELCO, eso se podría conseguir. Y se podría conseguir un 30% más de penetración cambiando el parque de generación de UNELCO. Y UNELCO ha conseguido su objetivo, ha facturado lo que no hubiera facturado si hubieran penetrado más renovables en el sistema, y ahora, bueno, pues cuando ya sea obsoleto, dentro de 10 años será obsoleto Chira Soria, serán obsoletas centrales de UNELCO, pero ellos ya habrán hecho el negocio. Pero nosotros hemos perdido 15 años de que mucha potencia renovable que se hubiera podido inyectar en la red no se inyectó porque estábamos pendientes de Chira Soria, sin fijarnos en lo que tenemos que fijarnos, que son las centrales de UNELCO. Y después, en cuanto que a esto se vaya a realizar, yo sinceramente creo que esto es un disparate que nunca se llevará a cabo, porque Red Eléctrica, antes de empezar a desembolsar dinero de verdad, no para un estudio, no para... antes de empezar, va a tener que tener el marco tarifario, como lo tiene Gorona del Viento, que le garantice la rentabilidad del proyecto. Como bien nos decían, en Gorona del Viento se produce en este momento la electricidad más cara, no de España, de Europa, pero son costes reconocidos. Esto lo paga el sistema, lo paga cada consumidor de electricidad en un concepto que aparece en el recibo que pone SIEE, que nadie sabe lo que es, y somos nosotros, ¿sí? Los sistemas eléctricos extrapeninsulares e insulares. Ahora, fundamentalmente Canarias, porque ya Baleares se conectó con la península. Y llegan a ser 1.000 millones de euros. Y como lo paga todo el sistema, pues bueno, ¿qué le importa a UNELCO montó aquello? Son costes reconocidos, tiene el marco tarifario adecuado, y Red Eléctrica hará esta obra cuando la CNMS, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, le autorice el marco tarifario. Y yo, sinceramente, creo que jamás se lo autorizarán cuando salgan las cifras. Cuando salgan las cifras, dicen, mire, es un disparate. Una desaladora, elevar agua, poner una central hidroeléctrica en un sitio donde no hay agua. Y claro, eso, como yo decía, son los inventos del TVO. Pero, Paco, una pregunta, por favor. ¿Puedo intervenir un momento? Una pregunta que te quería hacer. Sí, claro, ya está abierto el debate, señores. Vale, mira, vamos a ver, dos cosas. En primer lugar, bueno, por todo lo que tú apuntas y por lo que nosotros también pensamos, Chira Soria se convertirá en un parque de arqueología industrial para el futuro, donde vendrán los turistas a ver uno de los grandes últimos disparates. A reírse de nosotros. Claro, entonces pues seguramente pondrán ahí unos guías que les explicarán por aquí se hizo esto, ven a la caverna y tal, y vean las turbinas todas oxidadas y aquello formando parte de ese museo de los horrores en el que nos quiere meter el señor Antonio Morales. Yo tengo que decir una cosa, hace ahora mismo 2 años,
nosotros le presentamos a Antonio Morales un escrito para decirle que habría un debate. Eso que tú estás planteando ahora con esa recogida de fondos para intentar encargar proyectos alternativos de energías renovables a este disparate, nosotros le dijimos a él que lo que había que hacer era una carta que firmó numerosas personas, se le planteaba que era necesario traer a los mejores especialistas del mundo para escucharle, abrir como una especie de conferencia internacional sobre este tema, a ver si esa era la solución para Gran Canaria. Y se negó rotundamente. No dio opción a ese tema, por eso la carta se publicó. Eso fue en abril del año 2019. Entonces, pues se ha seguido hacia adelante con vientos y marea con este tema, con un proyecto que sabemos, como dicen los ingenieros, dicen los especialistas, que al día siguiente de inaugurarse las obras quedarán obsoletas. ¿Entiendes? Porque efectivamente, ¿qué tecnología de almacenamiento de renovables habrá dentro de 10, 15 años? Yo es que no me lo puedo ni imaginar lo que pueda haber en el mercado. La verdad es que las líneas de desarrollo de los almacenamientos electroquímicos están ya muy establecidas a nivel científico y ahora hace falta la plasmación de esos desarrollos científicos en viabilidades técnico-comerciales. Y las líneas van en dos sentidos. Van en el sentido que, por un lado, van a ir las baterías que van para los automóviles, que tienen que ser ligeras, tienen que funcionar en unos rangos de temperatura, y por otro lado van los almacenamientos electroquímicos para situaciones estacionarias. Y para las situaciones estacionarias, pues el factor peso no es tan importante, el factor volumen tampoco lo es, el factor de que tengan que operar a mayor temperatura que la que opera un coche tampoco lo es. Y en este sentido, pues, están las baterías que no van a estar basadas en el litio, sino en el sodio, las baterías que son de flujo y el hidrógeno. Y todo el mundo sabe que esos sistemas están cayendo en sus costes en picado, como pasó con los paneles fotovoltaicos. Desen ustedes cuenta que hoy se compra un kilovatio fotovoltaico por 250 euros. Y este panel fotovoltaico hace 10 años, lo que hoy cuesta 250 euros por kilovatio, costaba 6.000 euros. Y ha pasado en 10 años de 6.000 a 250. Con las baterías, los que más saben de esto, ven que la caída de precio va a ser bastante similar por kilovatio hora de almacenamiento. Y no hay que pensar, porque se saca a la palestra, lo contaminante que son esos sistemas de almacenamiento electroquímico. Obviamente, como esto es un problema que no es de Canarias, sino del mundo, se están poniendo esfuerzos y esos sistemas de almacenamiento electroquímicos van a ser sin cobalto, van a ser a base de sodio en lugar de litio, no porque el litio sea contaminante, sino porque es escaso, van a ser a base, que son hoy las que más se utilizan para esto, son a base de olivina, eso es ferrofosfato. Eso es decir, que cuando la batería termina, tú puedes pulverizar los electrodos y tirarlos a la arena y no pasa nada, porque es olivina. Es decir, que no va a haber problema. Porque es un problema a nivel global, es un problema de la humanidad, y entonces se está poniendo un esfuerzo enorme en eso. Y efectivamente, si ahora empezaran con Chira-Soria, que yo creo que ni van a empezar, tardarían 15 años en terminarlo. Eso que lo van a terminar en 6 años, no se lo cree absolutamente nadie. Es decir, todos los que tenemos una cierta edad, sabemos que para hacer una subestación eléctrica se multiplica 3 veces el tiempo previsto. Para hacer la Metro Guagua aquí llevan 2 o 3 años con la subida pata arriba, y ahora van a montar una hidroeléctrica en un sitio donde no hay ni agua en 6 años. Es decir, eso tardaría, si se empezara a hacer, que no creo que se empiece a hacer, tardaría 15, 20 años. Es decir, cuando ya antes de terminarse ya estaría obsoleta. Pero mientras tanto hubieran impactado todo ese barranco de forma innecesaria, como nos decía antes, transformándolo en un infierno para los que allí viven, sin necesidad. Pero es que ya por culpa de Chira-Soria, ya hemos perdido mucho en esta isla. Porque por culpa de Chira-Soria, pensando que cuando venga Chira-Soria es cuando van a entrar las renovables, hemos permitido que Unelco siga con un parque de generación facturando todos los años, cuando tendría que haber facturado mucho menos, porque tendrían que haber entrado muchas más renovables, no de ahora, sino desde hace 10 años. Es decir, aquí, y perdonen que lo diga, todos los canarios hemos actuado como unos paletos. Y los únicos listos, los de Enel. Esto ya no es Unelco ni es Endesa, es Enel. Y los de Enel son muy listos. Y los de Enel van
a lo suyo y están en su derecho, pero somos nosotros como sociedad, somos nosotros, nuestros dirigentes políticos, los que no deberían comportarse de esa manera. Es decir, tienen que tener la racionalidad de pensar que un proyecto, y yo vuelvo a lo mismo de siempre, que un proyecto que lo origina, es decir, este proyecto no se lo pensó el ITC, ni la universidad, ni el Cabildo, lo pensó UNELCO. Entonces, desde el primer momento, tendrían que haber puesto la sospecha sobre el proyecto. Cuando UNELCO les decía que era para aumentar la penetración de renovables. ¿Pero qué coño interés puede tener UNELCO en fomentar la penetración de renovables? ¿Qué interés pueden tener ellos en facturar menos energía fósil? Ninguno. Pero han conseguido su objetivo, que es tenernos entretenidos con un disparate irrealizable y que yo, sinceramente, creo que jamás se va a realizar, pero que nos sigue teniendo entretenido, nos sigue teniendo debatiendo aquí, porque yo, por ejemplo, con Antonio Morales, todo eso que les estoy diciendo se lo he dicho, pero yo, Antonio Morales, lo aprecio, lo considero un político digno y honesto que busca el bien general, pero que se ha dejado enredar, pero se dejó enredar él y se dejó enredar el anterior y el anterior y el anterior. Es decir, lo de UNELCO es que cada vez que celebra un consejo de administración nos deben poner allí, se reirán de nosotros lo que no está escrito. Paco, que este proyecto es ilegal de base. Conocerás también como nosotros que hay una directiva europea que prohíbe, de 2019, que las empresas que se dedican al transporte de electricidad acumulen electricidad. Para empezar... Yo te cuento una anécdota, Mira, Red Eléctrica Española, hace unos años, en la subestación de Taiche, una subestación eléctrica en Lanzarote, puso un volante de inercia, que es creo recordar que eran 70 kilovatios. El volante de inercia absorbe electricidad de la red y en un momento determinado lo vierte en la red, ¿no? Lo hace de forma muy, muy rápida. Y lo puso para dar estabilidad de frecuencia en esa subestación. Y lo puso como un proyecto experimental con la aprobación del gobierno de Canarias. Cuando pasó la fase experimental, ellos quisieron mantener el volante porque había resultado muy bueno. Y el gobierno de Canarias le dio la autorización. Y los abogados de Endesa llevaron esto a la CNMF diciendo que Red Eléctrica, porque tú decías que Red Eléctrica era el gestor de la red y que no podía estar generando electricidad. Y eran 60 kilovatios. Y la CNMF le dio la razón a los abogados de Endesa diciendo que efectivamente, que aunque ellos recibieran la electricidad de la red y después lo vertieran, eso era actual como generador y que por lo tanto tenían que quitar el volante de inercia de 70 kilovatios o 60. Y lo quitaron. Imagínate, esto es como un volante de inercia, pero no vertia. Es decir, recibe efectivamente. Y no solamente las directivas europeas que dicen que los gestores de la red no pueden actuar como generador, sino las directivas. Es decir, lo primero que habría que hacer, tienen que hacer es un cambio legislativo, pero a ese cambio legislativo se van a oponer las compañías eléctricas y los abogados de las compañías eléctricas. Y una vez que tengan el cambio legislativo, van a tener que actualizarle el marco retributivo. Yo, la verdad, que sigo. Mira, yo con Santiago Marín, cuando lo hicieron director de Red Eléctrica, él fue el segundo en Canarias, yo me hice una apuesta con él. No conocía la anécdota esa de Santiago que nos contaban de que él pensaba que las baterías se iban a desarrollar, porque a mí me decía lo contrario. Yo hice una apuesta con él, que si en el plazo de 5 años, y yo creo que estamos hablando a lo mejor del año 2005, que si en el plazo de 5 años ese proyecto estaba funcionando como él pensaba, que yo lo invitaba a una cena, él se iba a ir a Madrid, en el mejor restaurante hasta que se muriera, pero que si el proyecto no se efectuaba en 10 años, le dije yo, a partir del 10º año él me invitaba a mí a cenar hasta que se construyera. La verdad que no le he reclamado las cenas, ¿no? No le he reclamado la cena, pero no se va a hacer. Yo insisto que no se va a hacer. Esto es un disparate de una magnitud risible. Y UNELCO lo hizo con lo que ya he repetido, lo hizo como cortina de humo y nos tiene entretenido como cortina de humo. Mira, yo por la manera de expresarse ustedes, veo que ustedes todos son gente que vienen de la izquierda. Yo tengo que decirles a ustedes que yo soy un hombre de derecha. Yo creo en la libre empresa. Yo creo en la libre empresa. En lo que no creo es en estos monopolios que se ponen en contubernio o engañan a la clase política para ganar su dinero. Es decir, aquí hay un monopolio que además no tendría ni que existir, porque el monopolio que existe en todas las islas
es un monopolio que bastaría que una institución canaria lo llevara al Tribunal de Defensa de la Competencia para que lo rompiera por lo menos en 3 trozos. Gran Canaria, una compañía, Tenerife, otra, y Lanzarote, Fuerteventura, otra. Por lo menos tendríamos un oligopolio y las autoridades canarias podrían poner benchmarking entre ellos y decirle, oye, pues mira, al que me genere la electricidad con más renovable, pues le doy una prima. Pero no, aquí tenemos un monopolio que funciona a costes reconocidos. Es decir, no tiene el más mínimo incentivo para ser rentable. Yo creo que a Julio se lo decía, yo cuando empecé a analizar este caso, que me preguntaron desde el principio en el Cabildo, porque yo estaba en la SPEC, y la SPEC, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, por acuerdo unánime del Cabildo de Gran Canaria, era la consultora en estos aspectos para el Cabildo. Y desde el primer momento me puse en ello. Y en aquel momento, ya no me acuerdo ni qué año fue, a lo mejor entre el 2005 y el 2010, se lo decía creo a Julio, analicé las cuentas de Enel. Enel, de la electricidad que generaba en todo el mundo, en España, en Italia y en Latinoamérica, como el 4% de los gigavatios hora que generaba en todo el mundo lo generaba en Canarias. Y sin embargo, en Canarias obtenía el 8% de su beneficio. El 8% de su beneficio generando el 4% de la electricidad. Y encima es un beneficio garantizado. Truene o llueva, es decir, un beneficio sin riesgo, porque es a coste reconocido. Y entonces, claro, aquí las autoridades canarias, las autoridades peninsulares, ni siquiera se han tomado la molestia de decir, oye, pues ese monopolio en Canarias lo divido en 3, porque no hay ninguna necesidad de que el que genera la electricidad en Tenerife sea el mismo que lo hace en Gran Canaria o en Lanzarote, Fuerteventura, porque son sistemas tan aislados como el de Gran Canaria está tan aislado de Tenerife como con Galicia. Igual. Y los tribunales de defensa de la competencia, cuando se dan situaciones monopolísticas de este en un ámbito regional, obligan a la empresa a vender una parte de su unidad. Aquí ha pasado con las grandes superficies. En cuanto las grandes superficies pasan del 30%, viene el Tribunal de Defensa de la Competencia y dice, no, mira, esa se la tienes que vender a tu competencia. Pero aquí no se ha hecho. ¿Por qué? Porque aquí la política energética del archipiélago la ha diseñado UNELCO. Y obviamente UNELCO la ha diseñado para su beneficio. Bobo sería si no lo hicieran. Yo a lo mejor lo veo tan claro porque si yo estuviera en el Consejo de Administración de UNELCO, haría lo mismo. Pero como no estoy en el Consejo de Administración de UNELCO y en su momento me pagaban una institución pública para defender los intereses generales, pues yo lo que hacía era defender los intereses generales. Lo que es triste es que los que hemos puesto ahí para defenderlos se dejen enredar, que yo creo sinceramente que es el caso de Antonio Morales, y otros se han dejado pues engrasar. Casi veo mejor que lo hagan porque te engrasan, porque lo otro, coño, es muy triste. Una es, ¿cómo es la penetración? Va dirigida a ti, Paco. ¿Cómo es la penetración eólica durante la noche? Y también Samuel, si quiere participar, que diga. Y luego también plantean, ¿qué gana el Cabildo y Antonio Morales con este megaproyecto? Mira, la penetración, yo ahora, a esas cifras las tenía yo antes todas en la cabeza, ahora llevo 4 o 5 años que no estoy en ello, no las tengo, pero más o menos lo siguiente. Mira, aquí la penetración eólica por las noches actualmente muchas veces las turbinas tienen que cortar la producción. Es decir, podrían producir más de lo que están produciendo, pero la tienen que cortar porque el sistema no la absorbe. ¿Por qué no la absorbe? Porque por la noche, aquí más o menos tenemos, para ponerlo con cifras, más o menos por la noche, la demanda de la isla de Gran Canaria son 250 megavatios, ¿vale? Entonces, ustedes imaginen que en este momento, ahora, estamos ya por la noche, tenemos, ahora no, bueno, todavía no son las 10, pero dentro de 4 horas tenemos 150 megavatios de demanda del aire. Y vamos a suponer que los molinos están produciendo 100. Vamos a suponer que estuvieran produciendo 100. Tú dices, cojonudo, la isla demanda 250, 100, pues cojonudo, que entren los 100. No, no pueden entrar los 100. No pueden entrar sino 30. ¿Por qué? Porque los ciclos combinados de UNELCO están produciendo, el ciclo está produciendo 220 y no se puede poner por debajo de 220. Entonces, el que hace el despacho técnico del sistema, que es Red Eléctrica, no puede hacer otra cosa, porque Red Eléctrica simplemente hace el despacho con el equipo de generación que tiene. Y entonces dice, mira, como la planta de los ciclos diésel no lo podemos bajar por debajo de 120, tenemos 250, pues mira, le doy entrada a 30 de eólico. Porque además tengo que mantener los ciclos funcionando
porque el viento me está dando ahora 150, pero en un momento determinado se me puede poner en 30 o en 0, y entonces, y la electricidad la tengo que tener siempre. ¿Qué es lo qué alternativa habría con esto? Pues la que yo he planteado, la que ha estudiado con más detalle Roque. La alternativa es, en lugar de tener un ciclo combinado de 220, tú tienes 10 generadores de unos 25 megavatios o 10 generadores de 22, y entonces se va acoplando para ir sacando equipos. A lo mejor tengo 5 generadores de 22 funcionando, o 3, o 2, o 1. Tienes que tener uno como mínimo para mantener todos en caliente. Y después tener un pack de baterías pequeñito, pack de baterías que no es para almacenar electricidad de hoy para mañana, sino simplemente porque esos equipos, por muy rápidos que sea, tardan como 6 minutos en ponerse en su potencia a tope. No como el ciclo combinado, que tarda 2 horas. Este tarda solamente 6 minutos. Entonces tú tienes que tener un pack de batería que sea capaz de suministrar de forma, lo que se llama la rampa de subida, a lo largo de 6 minutos, va suministrando mientras el equipo diésel va subiendo. Y con eso tú tienes el sistema de generación adaptado a la renovable. ¿Qué es lo que tendría que haber habido aquí? Desde antes de construir el segundo ciclo. Porque ya cuando no estaba el segundo ciclo, ya nosotros lo estábamos, que no se metiera el segundo ciclo. De hecho, la Subdirección General, es acojonante, la Subdirección General de Planificación Energética del Ministerio de Industria, en el 2007, dijo que en Canarias, en Tenerife y en Gran Canaria, no se podían poner equipos que tuvieran un mínimo técnico por arriba de 70 megavatios. ¿Y qué hizo Unelco? Unelco puso ciclos combinados de 220, y como los ciclos combinados tienen 2 turbinas y un ciclo de vapor, cada uno tiene 70 y pico, entonces dijo que cumplía con la norma. Es decir, yo tengo 70, 70 y 70. Lo que pasa, lo que no digo es que los 3 tienen que trabajar juntos. Que los 3 tienen que trabajar juntos, porque a Unelco tampoco le importaría que Red Eléctrica le dijera, pues mira, ponme una turbina sola a trabajar en ciclo abierto. Cuando se pone una turbina sola a trabajar en ciclo abierto, los rendimientos térmicos, en lugar de ser del 50%, como es el ciclo combinado, se bajan al 20 y pico por ciento. Pero a Unelco tampoco le importaría. Lo pone a trabajar en ciclo abierto, y como el combustible se lo paga, pues lo que pasa es que Red Eléctrica por ley eléctrica por ley, en el despacho técnico económico, tiene que dar preferencia a los equipos térmicos con costes variables reducidos. Pero en definitiva, que lo que es ridículo es que estuviéramos, como pasaría si ahora estuviera funcionando Chira-Soria, que estuviéramos bombeando agua con electricidad renovable y al mismo tiempo consumiendo electricidad fósil. Y eso es lo ridículo de este proyecto. Y además, Unelco, con toda la cara del mundo, lo que pretendía es que por la noche, si hay viento, ellos seguir con sus ciclos combinados, ¿vale? Y nosotros bombeando electricidad renovable, y todo el coste de bombear esa electricidad renovable, todo el impacto de construir esas presas, no pagarlo ellos, sino que lo pagaran las renovables y los consumidores, para que ellos sigan con sus ciclos combinados funcionando a full. Y eso es para lo que serviría. Es que esta noche, si Chira-Soria estuviera funcionando, para eso es para lo que serviría, para que nosotros siguiéramos alumbrados con la electricidad que viene de Unelco y la renovable metiéndola en la pila de Chira-Soria. Y además, la pila de Chira-Soria no sirve para nada. Mira, la pila de Chira-Soria, en términos de energía, es insignificante, porque no almacena sino 3,6 gigavatios hora. Y eso es el 30% del consumo de la isla. En términos de potencia sí es importante, porque son 200 megavatios. Y son 200 megavatios de entrada y salida rápida. Lo que pasa es que ya con el estado actual de la técnica, el conseguir 200 megavatios de potencia cuesta el 1% de lo que va a costar Chira-Soria, de potencia, con sistemas electroquímicos. En términos de energía no, pero es que en términos de energía, hasta que no lleguemos al 60% de penetración de renovables, aquí no hay que almacenar nada. Hasta que no lleguemos al 60%, lo único que tenemos que tener es equipos de generación térmica que cuando hay sol o haya viento se pongan en mínimo, que es lo que no quería Unelco y lo que ha conseguido. Mira, perdón un momento, no, o sea, las explicaciones técnicas son contundentes, desde luego yo creo que todo el mundo lo puede entender, pero me gustaría insistir en el tema de la experiencia del hierro, el experimento que llama la señorita Pepi, porque esa experiencia nos enseña que detrás de este tipo de proyectos alocados, en el hierro, bueno, fue un experimento, ¿vale? Lo que hay son intereses económicos, y de eso me gustaría que Samuel nos diera una pincelada,
de cómo acaban en los consejos de administración determinados políticos. Y a lo mejor por ahí va la respuesta a la pregunta de qué quiere Antonio Morales. ¿Quién paga las campañas electorales? Pues, Samuel, por favor, me gustaría que ese tema de conexión entre una idea aparentemente buenista y la realidad de los hechos. Y solo indicarte también, a modo de puntualización, que no somos una plataforma de izquierda. Aquí hay gente de todas las ideologías políticas y algunos somos verdes, que no somos ni de derecha ni de izquierda, sino hacia adelante, como decía nuestro presidente Daniel Rojas. Sí, en el tema de Corona al Viento, es importante saber qué funciones tuvo desde un principio, ¿no? Primero, Corona al Viento se usó, bueno, se sigue usando también a día de hoy, ¿no? Como un aparato de propaganda muy interesante para Endesa, ¿no? Endesa mejoraba su imagen de contaminante en Canarias diciendo que invertía en Corona al Viento, ¿no? Con lo cual apostaba por la economía verde. A pesar que en el año 2014, cuando se acciona, digamos, Corona al Viento, donde todos recordamos aquella famosa foto que apareció en la prensa nacional e internacional, donde tocaban un botón y decían el hierro se independiza del petróleo para siempre, ¿no? Eso salió en 2014. En el año 2014, Corona al Viento solo hizo penetrar un 2% de energía renovable en toda la isla. O sea, el 98% de la energía de la isla era totalmente diésel, ¿no? Con lo cual, Endesa primero saca una buena partida que es mejorar su imagen, digamos, medioambiental. Por otro lado, Tomás, cuando él, digamos, promociona y busca dinero para Corona al Viento, esto es sencillo, ¿no? El hierro, hay una parte muy importante, sobre todo de las empresas constructoras, que están muy vinculadas al poder insular, ¿no? El hierro tiene un poder específico, gracias a la ley electoral, tremenda, ¿no? El hierro puede decidir a dónde van los grandes capitales en Canarias, ¿no? Y los partidos políticos, que aquí funcionan realmente como, digamos, aparatos directamente de la empresa, sobre todo la empresa constructora, les interesa que cada año o cada 2 años haya una macroobra en el hierro, ¿no? Y Corona se prestaba a ser, digamos, una de las grandes obras. Una vez terminado el túnel, terminado el hospital, tenía que venir Corona, ¿no? Corona iba a tener un capital tremendo, ¿no? Yo recuerdo estar dentro de cuando se estaba haciendo la obra, ¿no? Y algunos ingenieros que estaban allí, que curiosamente muchos de ellos después de sacar un artículo criticando todo esto que yo estoy comentando, ¿no? Incluso haciendo un análisis realista de lo que había en Corona, se quedaban atónitos cuando, digamos, se hacían algunas pequeñas obras que no tenían ningún sentido, que no estaban justificadas ni siquiera en el proyecto. Ya estamos hablando que Corona se habló desde un principio de 15 millones de euros y después se remontó 85 millones y hoy tiene un patrimonio neto de 100 y pico millones. O sea, ahí ha habido un gasto tremendo y hay empresas que se han creado después de Corona, ¿no? Y que siguen exigiendo grandes capitales, como ahora, por ejemplo, que se habla de la obra que va de las playas a la Restinga, atravesando toda la zona de la Restinga, porque ellos dicen que es necesaria una población donde no hay crecimiento, donde realmente está prácticamente la isla sin ninguna actividad y no hay demanda tampoco para esa conexión. Con lo cual hay una presión importante de las grandes empresas para que esto se mueva. Y también porque termina siendo un chiringuito, ¿no? En el nuevo pacto de gobierno, el consejero del Partido Popular, que no puede tener, digamos, un sueldo dentro del cabildo, pasa a ser gerente de Corona al Viento. Y entonces ahí cobra un sueldo como consejero, espantándose moscas dentro de las oficinas de Corona al Viento, ¿no? Por lo cual también tiene esa utilidad de chiringuitos diseñados para que el cabildo coloque a su gente y a sus amistades. Esto es importantísimo porque el gran capital, sobre todo de Endesa y de muchas constructoras, son las que financian los medios de comunicación. Nosotros cuando planteamos toda esta problemática, nosotros nos cerraron en banda todos los medios de comunicación y también se criminalizó la protesta, ¿no? Yo cuando oigo a Antonio Morales criticando la plataforma, incluso creo que decía hace poco, hay gente de Lanzarote ahí en la plataforma y tal, que viene la gente de Lanzarote, ¿no? Esa criminalización de la protesta social es muy delicada, ¿eh? Yo les quiero recordar a todos que cuando nosotros fuimos a manifestarnos en contra del Centro de Lanzamiento Espacial de la Isla del Hierro a Tenerife, nuestra emoción fue ver cómo en Santa Cruz estaban todas las Islas Canarias allí, desde Lanzarote, Gran Canaria, La Gomera, estaba todo el mundo allí. Por lo cual la lucha aquí es de todas las islas, como Canarios, ¿no? Mucho cuidado con criminalizar el debate, que es lo que está pasando hoy en día en el caso de Chira-Soria y también pasaba en su momento con el tema de Corona al Viento, ¿no? Perseguir a aquellos que pedían que se abriera, digamos, un debate donde participasen, igual que ustedes están pidiendo. Nosotros pedimos en ese momento, antes de que se asentase la primera piedra, un debate donde estuviese
tanto Pierna Vieja como Santiago Marín, como Roque Calero, e incluso Alberto Vázquez Figueroa también iba a participar, Federico Aguilera Clean. O sea, nosotros dijimos, vamos a hablar con toda la sociedad, que la sociedad analice los pros y los contras, si realmente este proyecto nos va a garantizar un futuro, la penetración de 100% renovable, el impacto que va a crear sobre el medio, ¿no? Y la dependencia que nos va a crear también en un futuro, ¿no? Eso es imposible, nunca se pudo hacer en el hierro. Y te digo más, la gente, los disidentes, los ingenieros disidentes, que fueron los que diseñaron Corona del Viento y los que la construyeron, cuando ellos salieron al público diciendo, cuidado que lo que se está diciendo no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo aquí dentro, fueron despedidos. De hecho, podrán encontrar en internet un artículo que se llama Corona del Viento, una visión crítica, y es un análisis digamos técnico de todo lo que era Corona del Viento en aquel año, y esa gente fue despedida. Te digo más, uno de los compañeros de nuestra asociación, que también es ingeniero, hizo un análisis sobre todo, hablando de los riesgos que podía haber en los embalses debido a los seísmos que podían pasar en el hierro, que todavía en el hierro no había seísmos, y dijimos, mucho cuidado que no hay ni siquiera un estudio técnico para esos embalses. Y el hierro es una isla volcánica bastante joven y puede haber un problema con el tema de los seísmos. De hecho, Carracedo hablaba, mucho cuidado que ya hay una falla, que es la falla de San Andrés, que está justo debajo del embalse superior, y un movimiento ahí podía destrozar digamos, el embalse, ¿no? Nosotros nos acusaron de alarmistas. Y Tomás Parón llegó a decir, pero de esta gente, ¿cómo se le ocurre decir que en el hierro iba a haber seísmo? ¿Desde cuándo? ¿Que iba a ser un volcán? Esta gente está loca, ¿no? Mira lo que pasó después. Por eso digo que todos los escenarios pueden ser posibles, y el análisis tiene que ser profundo. Y muchas veces no solo se silencia a la gente en la calle que pide otras opiniones, sino también a los técnicos. Y antes lo decía el compañero, y eso es verdad, la gente en petit comité te dice las realidades, pero fuera no lo puede decir, porque todos sabemos que aquí el que habla paga, y sobre todo con el despido. Con lo cual, la carencia de transparencia en estos proyectos y la presión que se ejerce sobre los técnicos y sobre todo la gente que sabe lo que puede pasar en un futuro, eso va a entorpecer mucho, digamos, la decisión. Nosotros necesitamos transparencia absoluta en estos proyectos y incluso que haya una política de puertas abiertas constante y cualquier duda sea resuelta de inmediato. No podemos, digamos, someternos a este hermetismo institucional. Eso es antidemocrático totalmente. Y sobre todo nunca criminalizar al movimiento social desde la administración pública, cuando la administración pública tiene el poder. O sea, es algo totalmente propio de lugares dictatoriales, ¿no? Porque una de las cosas que dice el presidente Antonio Morales, que él defiende, sabes que él utiliza siempre las mismas muletillas, dice, estamos luchando contra el cambio climático, vamos a permitir la entrada de las renovables, y habla del tema del agua. Es el tema tabú aquí en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, ¿no? Entonces él ha prometido y dice que uno de los motivos por los que él está volcado en este proyecto es porque quiere elevar, no sé si eran 70.000, ¿cuánto era? 70.000, no me acuerdo la cantidad diario de elevación de agua. 1.000 metros cúbicos al día. Pero... diario de agua de la presa de Chira hacia la caldera de Tejeda y el interior de la isla. Agua, evidentemente, desalada, que luego se tratará y demás. Entonces, de hecho, ya se está colocando una cosa que, porque yo vivo aquí arriba, ¿no? Y veo que se está colocando ya por las cunetas las tuberías de no sé cuántas pulgadas que están siendo enterradas y están yendo en dirección como por así decirte, de Ayacata hacia el pueblo de Tejeda. Y yo la pregunta que me hago es que, o sea, vamos a ver, ¿no sería más normal y más razonable y más lógica que el agua de arriba, el agua que cae de la lluvia en los grandes embalses que tenemos en el interior de la isla, no solamente la cuenca de Arguineguín, sino la cuenca de Tejeda y también la del barranco o sea, en todo lo que es Artenara, todo esta agua se quedara en la cumbre y se impidiera además que el agua de las galerías y de los nacientes se esté llevando para abajo y se atendieran las demandas y las necesidades de la cota 300 hacia abajo con agua desalada y agua depurada, es decir, tanto para los complejos hoteleros, para la industria turística, quiero decir. ¿Por qué es eso de bajar el agua dulce de las presas hacia abajo y subir agua desalada hacia arriba? ¿Eso no les parece a ustedes algo que no encaja? Eso obviamente no tiene ni sentido ni técnico ni económico. Es decir,
nos vamos a encontrar en un barranco una tubería trayendo agua de arriba y otra tubería subiendo agua de abajo. No tiene razón, es decir, y además, si queremos, eventualmente, queremos desalar agua y subirla a cotas altas, eso se podrá hacer con Chira-Soria o sin Chira-Soria. Para hacer eso, lo que hace falta es tener energía barata. Cuando tengamos energía barata, nos podremos plantear, y si compensa y si vale la pena, el desalar agua en la costa y llevarla a cotas de 500 o de 1000 metros. Lo podemos plantear. Pero para eso lo que hace falta es tener energía barata. Y Chira-Soria no va a contribuir a tener energía barata. Chira-Soria, para realizarla, requiere, no me canso de repetirlo, un marco tarifario específico, porque si no, no es viable. Y ese marco tarifario específico será similar al de Corona del Viento, es decir, garantizarle al operador que pase lo que pase, que ellos van a ganar 400, van a facturar el megavatio hora almacenado a 300 euros el megavatio hora o a 400 como Corona del Viento, para que sea rentable. Entonces, eso va a contribuir a que tengamos una electricidad más cara en Gran Canaria de la que podríamos tener. Y vuelvo a decir, en el futuro, probablemente, en el futuro, un futuro no muy lejano, afortunadamente, la electricidad aquí será tan barata como va. Es decir, hoy en día en Canarias se puede generar la electricidad fotovoltaica más barata de Europa y una de las más baratas del mundo, simplemente porque tenemos 1.500, 1.600 horas de sol equivalente en la producción fotovoltaica. Y eso lo comparas con Alemania, que tienen 700, 800, pues va a costar aquí la mitad. Entonces, eventualmente vamos a tener electricidad, eventualmente no, vamos a tener electricidad barata, vamos a poder, si lo planteamos y vale la pena, desalar agua y subirla a las cotas superiores. Pero lo primero que había que hacer es por donde tú apuntabas, Julio. Es decir, lo primero que habría que hacer es dejar de traer agua de arriba. Cuando muchas veces quienes compran las aguas abajo son administraciones públicas, son municipios. Entonces, como primer planteamiento, antes de empezar a pensar en subir agua hacia arriba, no traerla. Además, el agua en la costa, que es la gran consumidora, tanto la urbana como la agrícola, el agua en la costa, el precio lo fija el coste del agua desalada, porque nadie puede vender agua traída del interior más cara de lo que lo vende una desaladora, Ese marca el precio, pues lo normal es, en lugar de estar comprando agua arriba, cómpraselo a la desaladora, deja el agua arriba. Yo soy de Tejeda y creo que te lo comentaba, es decir, hasta hace pocos años el Ayuntamiento de Las Palmas compraba agua en la cuenca de Tejeda y muchos agricultores preferían venderle el agua al ayuntamiento que regalan sus parcelas. El ayuntamiento dejó de comprar agua arriba y eso lo que ha contribuido es que haya agua disponible para la agricultura y se ha producido un cierto reverdecimiento en la zona que utilizaban esas aguas, que son las aguas que están ahí en el risco de Chapín, ¿no? En el rincón, como le llamamos allí nosotros. Y lo mismo. Mira, nosotros al principio, cuando se desarrolló todo el debate sobre la eficiencia de Corona, y se llegó a decir muchas veces visitas que nosotros hacíamos a Corona, nos decían, mira, el sistema de embalse es un paripé. O sea, realmente la aportación de la pila al total de la energía de la isla se quedará de un 3 a un 10%, si acaso mucho, ¿no? Que creo que ahora mismo no llega ni un 8% de la aportación hidroeléctrica, ¿no? Y entonces nosotros decimos, pero entonces para qué se hace semejante infraestructura tan grande, ¿no? Si realmente no tiene ningún tipo de utilidad, ¿no? O la utilidad es mínima, ¿no? Y nos decía, lo importante es el agua. Y Tomás también lo defendía, ¿no? Lo importante que tenemos, incluso decía que era una cuestión secundaria la energía, el porcentaje de renovables, porque sabíamos que no íbamos a llegar ahí. Entonces nos decía, lo importante es que tenemos agua en altura, vamos a tener bastante agua en altura, y la isla, una isla tan seca, como decía antes, igual que Lanzarote y Fuerteventura, una isla tan seca, pues va a tener agua disponible para todo el mundo, ¿no? El año pasado fue el año más seco en 50 años en la Isla del Hierro, y Corona del Viento no aportó ni un litro de agua ni a la agricultura ni a nada. O sea, aquí la gente empezó a vender los ganados en la meseta de Nidafe, en Frontera dieron bastante problema con el tema de los riegos y Corona estaba totalmente ausente de cualquier planificación de aportar agua a nuestra red. O sea, estos empiezan a vender humo desde el principio, decían que iba a garantizar, de hecho se llegó a llamar el Garoé del siglo XXI, y verán grandes artículos hablando que nos iba a proveer de agua, y les puedo asegurar que el Garoé aporta más agua que Corona del Viento, el actual árbol que está allí,
porque todo esto ha sido, vamos, un cuento, ¿no? De hecho, nosotros lo llamamos Gorona del cuento debido a todas estas grandes frases, ¿no? Que ellos han planteado y que detrás no hay ninguna profundidad, ¿no? Con lo cual el agua, el Gorona del viento no ha aportado. Lo que sí ha aportado es grandes cantidades de salmuera con el agua de rechazo y los aditivos que tiene a nuestro litoral, ¿no? Que también nos niegan todo tipo de información sobre este asunto, ¿no? Yo digo una cosa con eso del agua. Paco lo sabrá porque yo vivo también en Tejeda y no soy nacido allí, pero llevo muchísimos años. Tú sabes que en un par de semanas se ha llenado la presa de las Niñas, una Semana Santa. Yo recuerdo de ver la presa absolutamente vacía, un charco infecto en el fondo. Habíamos ido a pescar y esa Semana Santa se llenó la presa. Entonces, imagínate que la presa de las niñas va a entrar en una segunda fase. Esta monstruosidad se construye, va a entrar en la segunda parte, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si estas presas están llenas de agua desalada y viene una avalancha de agua, viene una semana de estas de tiempo moganero que se llama, y venga a entrar agua ahí? ¿Qué pasa con el agua esa? ¿Abren las compuertas y le echan barranco abajo? ¿O cómo es eso? Bueno, primero contesto la pregunta que nos hacía uno de los participantes en el debate, de cómo va a afectar esto, cómo afectaría eventualmente Chira-Soria al autoconsumo. Si entendemos autoconsumo como aquel que se aísla de la red, pues no le afecta en nada, ¿no? El que se aísla de la red, que hoy en día ya es viable. Hoy en día si construyes una casa y no tienes conexión a un ELCO, te ahorras el enganche y prácticamente con lo que te ahorras en el enganche y 3 cosas más, montas el sistema. Hoy ya los sistemas fotovoltaicos y de acumuladores están tan baratos que compensa el que tenga tejado suficiente o superficie suficiente para poner la fotovoltaica, ya no le compensa estar en el sistema. Aquellos que se entienden como autoconsumo, pero que están conectados a la red, que vierten cuando tienen exceso y consumen cuando no tienen, pues se verán afectados en la misma medida que los productores de renovables. Es decir, tendrán limitaciones, porque al fin y al cabo ellos son productores de renovables que vierten a la red, porque en realidad esto que se entiende como autoconsumo, cuando estás conectado a la red, la electricidad que viene de tu tejado no es la que consume. Tú la electricidad de tu tejado la vuelcas en la red y luego el consumo lo recibes desde la red. Con lo cual, Chira-Soria, a estos que se denominan autoconsumidores, pero que están conectados a la red, pues afectaría igual que a los productores de energía renovable, es decir, habrían limitaciones en la cantidad que se puede verter en la red. En lo que comenta Julio, yo obviamente no soy un experto en hidráulica, pero en lo que comenta Julio, den ustedes cuenta que para que la central pueda operar en Soria, tiene que haber bastante altura de agua es decir, Soria tiene 20 y pico millones de metros cúbicos de capacidad, 20 y pico hectómetros cúbicos de capacidad, ¿no? Y Chira-Soria tiene 4, no llega a 5, ¿no? 4 o 6. Entonces, en Chira van a tener que mantener una lámina de agua que probablemente tenga 15 metros de profundidad para que cuando llegue el agua que llega de Chira-Soria no remueva los fondos y no haga aquello un lodo que no sea después turbinable o bombeable. Y arriba lo mismo, es decir, va a haber que mantener un nivel constante tanto en Chira como Soria. Y ese nivel constante en Chira y en Soria va a producir una transpiración, una evaporación anual. En este caso no hay transpiración, obviamente, es una evaporación anual que son de varios millones de metros cúbicos de agua. Es decir, simplemente para mantener esos niveles, pues probablemente esas láminas de agua, por cada metro cuadrado de superficie de agua que haya en Chira o en Soria, se va a evaporar al año 1,5 metros cúbicos de agua. Entonces, claro, va a haber una evaporación considerable que va a haber que compensar con el agua desalada. Y lo que tú dices, si viene agua de lluvia, pues en lugar de tener un embalse como teníamos antes en Chira de casi 5 hectómetros y abajo de casi 30 hectómetros, pues tendremos arriba un embalse de 2 hectómetros y abajo un embalse. Abajo no importa, porque todos sabemos que Soria jamás se llenará y que es una presa sobredimensionada. Pero arriba sí, es decir, perderemos capacidad de eso. Supongo que esos días que cuando haya agua de lluvia, se pararán la desaladora y se parará Chira-Soria, porque los días de lluvia, aquello se embarra.
Y las aguas en cuanto tienen una cierta cantidad de sólidos en suspensión, ya no se pueden meter en las turbinas. Bombearlas a lo mejor, en las turbinas no, porque se las comen. Las aguas que tienen que llegar a las turbinas tienen que ser aguas límpidas, porque como vayan con barro, vayan con piedra, erosionan las turbinas. Por eso en todas las hidroeléctricas del mundo, los metros cuadrados de abajo de la presa no se tocan. Y los metros de arriba, 4 o 5 metros hacia arriba, tampoco se tocan, porque se producen vórtices, el remolino que vemos en los lavamanos, ¿no? Entonces hay que dejar como 5 o 6 metros arriba, muchas veces hasta 10 metros, y abajo también. Arriba para que no coja aire, que se cargue las turbinas con los vórtices. Y abajo por lo mismo, para que no... Entonces estas presas que son ridículas, yo el otro día le hacía esa pregunta a Yenay, y como me contestaba no lo tenía muy claro, qué cantidad de agua era precisamente la que se va a estar turbinando, porque tiene que ser un segmento de agua 5 metros por debajo de la superficie y 5, 10, 15 metros. Ni ellos lo han calculado por arriba, para que sea agua limpia. Pero es que así todo, yo me imagino cuando ese agua de Chira llega a Soria, remueve todo, porque es que son presas pequeñas que tienen taludes que se desintegran cuando se llenan y se vacían las presas, a menos que empiecen a azulejear las dos presas. Entonces yo realmente no sé cómo va a funcionar esto. Ya les digo, es que a mí esto me parece de un nivel de disparate irrealizable. Es decir, yo es que lo tengo claro, esto no es sino una cortina de humo de un ELCO que ha cumplido su función y la sigue cumpliendo. Estamos nosotros aquí a las 9:30 de la noche hablando de esto. Y mira, con todos ustedes que los acabo de conocer además, coño, voy a hacer, somos 5, les voy a hacer una apuesta de 5-1. Si cuando la presa se construye, yo los invito a ustedes a cenar todas las noches, donde quieran. Pero si la presa no está construida en 5 años, ustedes son los que me invitan a mí, ¿ok? Pero ustedes, como no se me van a escapar de la isla, coño, les voy a sacar el almuerzo. Sí, ahí claro. En la culata de Tejero, donde sea. Muy bien. Pues... Ok, yo reitero, y vamos a dar 15 minutitos más máximo para cerrar el tema. Reitero la pregunta que hacía antes porque fue muy interesante el otro día cuando lo comentaba Samuel y la experiencia de lo que ha sido y de lo que puede ser con Paco. ¿Cómo afecta al autoconsumo, al desarrollo individual, familiar de la fotovoltaica? ¿Cómo ha afectado en concreto en el hierro y cuál es la situación real de hoy en día? Sí, bueno, como te decía antes, cuando en 2008 el ITC habló de que aquí se iba a llegar al 100% renovable, lo primero que hizo el Cabildo fue limitar la instalación de huertos fotovoltaicos en el hierro, ¿no? Y evitar que hubiesen calificaciones territoriales que permitiesen instalación de renovables. La razón que daban era que, y de hecho también se limitó las subvenciones a renovables en el hierro, porque decían que, bueno, si el IDAE, el Instituto de Diversificación Energética a nivel nacional, había dado un montón de millones al hierro para llegar al 100% renovable, digamos que podía tener alguna complicación en lo legal, incluso podía ser revisado en un momento dado cualquier tipo de subvención que fuese al autoconsumo, a la pequeña producción, ya que el hierro iba a ser 100% renovable. Por lo cual, desde 2008 en adelante, se limitó cualquier tipo de subvención y cualquier inversión pública que se hiciese y privada también, ¿no? Se da el caso que abajo en Frontera, personas que tienen invernaderos abajo, plantearon un proyecto de cubrir parte de esos invernaderos con paneles fotovoltaicos y inyectar a la red por medio de una cooperativa para aportar un porcentaje también elevado de renovables al hierro, ¿no? Eso se desestimó totalmente por el Cabildo. También pidieron varias empresas alemanas, una de ellas hizo una propuesta que en todas las cubiertas de las instalaciones públicas del Cabildo ellos ponían fotovoltaicas y garantizaban una penetración muy grande de renovables en el hierro, ¿no? Y esto también fue rechazado. La razón, porque en 2010 íbamos a ser 100% renovables y no se justificaba, digamos, tener un exceso de instalaciones. Gente que tenía, digamos, la posibilidad de subvenciones concretas que hubo del gobierno de Canarias para autoconsumo y demás, pues eso se limitó en el hierro porque, como decía antes, no se podían justificar. Por lo cual tuvimos
un impedimento que realmente nos provocó un atraso en la penetración de renovables y alto consumo en la isla, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho ahora Corona del Viento? Cuando ya todo el mundo ha dicho que esto no va a llegar más allá del 40%, ¿no? Perdón, del 42% que llega este año, a lo mejor llegará al 50%, ¿no? Lo que ha hecho el Cabildo, por medio de Corona del Viento, sobre todo con la parte de beneficios, es decir, que el Cabildo financia, por ejemplo, el vehículo eléctrico, ¿no? Tenemos que pensar que el Hierro es una de las islas donde más pobreza hay, donde más población mayor hay. Y la gente aquí muchas veces no puede mantenerse. O sea, mucha gente está viviendo gracias a ayudas sociales de 420 euros y a Cruz Roja. Yo me gustaría que analizasen los datos. Son uno de los islas en Canarias donde más pobreza hay. Imagínense comprar un vehículo eléctrico, ¿no? Que puede estar rondando entre 35.000 o 40.000 euros, depende de cuál sea, ¿no? Y el Cabildo o Corona del Viento te da una pequeña subvención de esto, ¿no? Eso es inviable. ¿Quién se ha beneficiado de eso? Pues evidentemente algunos altos funcionarios, trabajadores de Endesa, que cobran bastante bien, incluso algún que otro político, pero no creas que tampoco tiene mucho impacto, y habrán un par de vehículos más en la isla, pero muy pocos vehículos, ¿no? Y sin embargo, se ha dado, digamos, esa subvención a la gente que más poder adquisitivo tiene, y en ningún momento se ha invertido, por ejemplo, en el transporte público, para que el transporte público nuestro sea 100% eléctrico y a lo mejor tenga un porcentaje importante de renovables. Con lo cual, lo que nos está produciendo es, digamos, una limitación al desarrollo del autoconsumo y muchas empresas no quisieron venir aquí, incluso algunas que tenían parques fotovoltaicos que quisieron ampliar, digamos, sus huertos solares, se les negó la posibilidad de que eso se hiciese. Y eso hizo huir grandes inversiones, tanto privadas como subvenciones públicas, durante todo ese tiempo. Por lo cual, a nosotros, Corona del Viento nos limitó el desarrollo de las renovables aquí y ahora, en un futuro vista, nos va a seguir limitando la penetración de renovables.